podemos seguir adelante tranquilos. Entonces vamos a mirar, voy a pedirles que miren conmigo en sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Vamos a mirar la otra parte de lo que comenzamos hace 8 días. Mateo capítulo 5 versículos 14 hasta el 16. Mateo capítulo 5 versículos 14 al 16. Voy a pedir a mi hermano Gustavo Peña, que está allá atrás, se ponga de pie con su Biblia, y usted que tiene voz clara y fuerte, por favor, léanos estos versículos. Mateo capítulo 5 versículos 14 hasta el 16. ¿Estamos listos todos? ¿Tienen listos todos el texto? Muy bien, adelante, hermano. Amén. Gracias, mi hermano.
Muy bien. Déjenme orar, por favor. Dios bueno, esta mañana nos alegramos de estar aquí, en este día del Señor. No estamos aquí en vano, estamos aquí por una razón. Estamos aquí porque tu Santo Espíritu nos guió a estar aquí hoy. Porque tienes, Señor Dios, palabra que hablarnos al corazón. Porque tu palabra, Dios bendito, hoy es para cada uno de nosotros en alguna manera. Señor, gracias por este tiempo tan especial. Gracias porque podemos cantar. Gracias por nuestro amado grupo de alabanza. Gracias por las clases de escuela bíblica que tuvimos hoy y por lo que ha enseñado cada maestro. Gracias, Dios, por nuestros niños, nuestros jóvenes y por todos en general. Te damos gracias que hoy, Dios, tu palabra ministre a nuestros corazones, que haga en nosotros lo que tú quieres, que no vuelva a ti vacía. Padre, ministra nuestra vida con tu Santo Espíritu, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el libro de los Hechos, no tienen que buscar el texto, déjenme solamente les digo, en el libro de los Hechos hay una historia muy interesante. Se trata de la vida de Pablo, el apóstol Pablo. Por allá al final, ya de su ministerio, cuando Pablo tuvo que apelar al juicio del emperador romano, entonces fue embarcado hacia Roma, desde las tierras de Palestina hacia Roma, lo que era Roma en ese tiempo, y fue un viaje supremamente largo, un viaje accidentado, un viaje trágico, un viaje que en cierta forma terminó un tanto mal para todos. Pero en medio de su viaje a través del mar Mediterráneo, en un momento dado se desató una gran tormenta, una tormenta que no paraba, que duró días, duró semanas, tanto que dice Lucas que pasaron días en que ni siquiera se veía la luz del sol y no se sabía si era de día o era de noche, porque tampoco se veían las estrellas. En medio de todo ese caos y a punto de zozobrar el barco con mucha gente a bordo, entre los cuales iba Pablo y otros prisioneros de Roma, rumbo a un juicio con el emperador, en medio de todo ese caos, ellos tuvieron que tomar las cosas del barco y arrojarlas por la borda y echarlas al agua para aligerar el barco y que pudiera ser más fácilmente llevado y guiado por el viento. Pero nada de eso era solución al problema que estaban enfrentando. En un momento dado, dice el evangelista Lucas, dice que pasaron muchos días en que ni siquiera habían podido comer y todos estaban desesperados. Tal vez estaba a punto de desatarse un motín que habría sido peor que la misma tempestad que estaban enfrentando. Pero Pablo, dice Lucas, se puso en pie en medio de la gente y les dijo: señores, habría sido más conveniente que me hubieran escuchado y no haber zarpado de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pues esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y me ha dicho: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Además, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Yo me pregunto, ¿cómo reaccionaríamos nosotros si nos viéramos en una situación similar? En medio de un grupo de personas que ya
prácticamente habían perdido la esperanza, en medio de una situación en la que no había por dónde ir, no se podía ver el camino, no había luz, Pablo se levantó con una esperanza en su corazón que alumbraba como una luz. En medio del caos, Pablo demostró esperanza. Él hizo ver su luz en medio de la crisis. Hay una relación muy estrecha entre la luz y la esperanza. Por eso yo esta mañana quiero hablar acerca de que alumbre nuestra esperanza. Que alumbre nuestra esperanza. Piense por unos momentos, mire a sus lados o quizás considere a las personas que están a su lado, atrás de usted o adelante de usted. Tal vez son personas que usted conoce muy íntimamente. O tal vez son personas que quizás usted solamente ve cuando viene aquí al culto. Tal vez usted ni siquiera sabe cómo se llama la persona que está aquí o que está allá o el que está más atrás. No sabe quizás qué problemas esa persona tiene. Mire a sus lados, considere a las personas que están cerca de usted y pregúntese en silencio si esa persona que está allí tiene alguna esperanza cierta. Pregúntese, por ejemplo, con respecto al problema que pueda estar atravesando esa persona. Pregúntese si esa persona está teniendo una situación económica difícil. Tal vez pregunte si hoy habrá tenido para desayunar o quizás está preocupado porque no sabe cómo va a conseguir el almuerzo. O tal vez pregúntese si esa persona que está a su lado ha cometido algún pecado, si está luchando con algún hábito, si está luchando con alguna culpa, si está en una búsqueda en su vida. Tal vez esa persona tiene un problema. ¿Podría usted decirle a esa persona: no te preocupes, no temas, hay esperanza? Tal vez esa persona está enferma o quizás va a morir. Tal vez está pasando por una crisis emocional. ¿Qué esperanza tiene esa persona? Si esa persona está abocada quizás a dar el paso final, ¿qué esperanza puede tener esa persona en la eternidad? Pregúntese sinceramente esto. ¿De qué manera usted puede contribuir? ¿De qué manera usted puede contribuir a que esas personas tengan las cosas más claras en su vida? ¿De qué manera usted puede contribuir para que esas personas puedan discernir más la verdad? Puedan discernir más la realidad desde la perspectiva de Dios. Sí, que alumbre nuestra esperanza. Esta mañana yo quiero enfatizar en el hecho de que aquellos que albergan en su corazón la luz de la esperanza en Cristo son llamados a iluminar con su esperanza a aquellos que viven sin esperanza. Amén, hermanos. La pregunta es, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo ser una luz que alumbre y dé esperanza? ¿Cómo hacer que alumbre nuestra esperanza? Bueno, varias cosas un tanto sencillas nos enseña aquí el texto que nos trae Mateo y que forma parte del Sermón del Monte. Valga decir que en el versículo 1 del capítulo 5 dice Mateo que Jesús está enseñándole a una gran multitud, pero también dice que se acercaron a él sus discípulos. Y eso significa que había una multitud muy grande, pero sus discípulos se adelantaron a la multitud y se hicieron muy cerca de Jesús. Para eso, para que nuestra esperanza alumbre, es necesario que asumamos ser luz. Asumamos ser luz. Dice en el versículo 14 la primera parte:
vosotros sois la luz del mundo. Y esa es una gran declaración. Pero esa declaración, permítanme decirlo, se quedaría simplemente ahí, escrita en el papel, si nosotros no la tomamos en serio y la asumimos. La primera cosa para que nuestra esperanza alumbre es que nosotros necesitamos asumir ser luz. La palabra asumir significa hacerse cargo de una cosa, tomando conciencia de ello o responsabilizándose. El asunto aquí es tomar la decisión de ser algo moralmente imprescindible. Así que Jesús el Maestro está definiendo una seria función a sus discípulos. Vosotros sois la luz del mundo. Así que si pensamos en los discípulos y pensamos en la condición de discípulo, si nosotros nos consideramos discípulos, si nos vemos a la luz de estos discípulos que se apresuraron, se adelantaron a estar cerca de Jesús entre la multitud, ellos quisieron estar más cerca de donde pudieran escuchar y entender más a Jesús. Si nosotros miramos nuestro propio discipulado a la luz de esa actitud de esos discípulos, ¿dónde quedaríamos? ¿Dónde estaríamos nosotros? Son luz los discípulos de Jesús. No son luz los que meramente creen, o los que están a cierta distancia, o los que están más lejos, o los que quizás no están o no se consideran tanto dentro del grupo de discípulos. No, esos no pueden ser luz. No pueden ser luz los que meramente creen o escuchan de lejos. Son luz los que se acercan a Jesús, los que se sientan a los pies de Jesús, los que siguen a Jesús, los que permiten que las palabras de Jesús los enciendan como una luz que ha de alumbrar. Y eso es lo que Jesús está haciendo. Está encendiendo sus luces para que alumbren. Los discípulos son los que vinieron a Jesús. Los discípulos son aquellos que le dijeron a Jesús: queremos comprometernos contigo. Queremos comprometernos contigo. Esa fue una buena decisión. Y Jesús la tomó en serio. El punto es que esa decisión los llevó a la obligación de ser luz. Pero ¿cómo llegaron a eso? Llegaron a eso cuando aceptaron a Jesús. Entonces sus vidas oscuras comenzaron a brillar. No con una luz propia. No, el discípulo de Jesús no brilla con una luz propia. No son nuestras excelentes condiciones. No es nuestra gran personalidad. No es el lustre que nos dan las posesiones o las riquezas que tengamos. No son nuestras virtudes personales. No, nada de eso. Lo que comenzó a desencadenar en estos discípulos una crisis fue reflejar el carácter de Jesús. Ellos tenían que renunciar al brillo que les daba las cosas terrenales, las actitudes terrenales, las cosas a las que ellos se habían abrazado y con las que ellos se habían comprometido. Les costó asumir ser luz, les costó comprender que ser una luz que alumbra y que da esperanza a otros significa o implica ponerse en la mira de todos, convertirse en un objeto que todos van a observar y que todos van a estar teniendo presentes. Así que la luz en ellos era Jesús en sus corazones. La luz con la que ellos son llamados a alumbrar es Jesús en sus corazones. La nueva forma de ver la vida, la nueva forma de convivir con otros, la nueva forma
de vivir para Dios, la nueva forma de establecer valores y principios, la nueva forma de abandonar costumbres que hemos tenido para abrazar costumbres nuevas, la nueva forma de libertad, independientemente o en contraste con lo que haya sido nuestro libertinaje. Entonces eso nos convierte en una luz que alumbra. Muchas situaciones y circunstancias van a exigir de nosotros ser luz. Sí, muchas situaciones van a exigir de nosotros ser luz y tendremos que tomar una decisión. Todo el resto del Sermón del Monte nos dice cuándo y cómo somos luz. Pero quizás aquí nos preguntemos si un verdadero discípulo es aquel que alumbra con la luz de Jesús en él, con Jesús que es la luz en él. Entonces, ¿qué es un verdadero cristiano? Pues un verdadero cristiano es aquel discípulo que alumbra con la luz que es Cristo dentro de él. Entonces, por tanto, si bien es necesario asumir ser luz, es necesario también que estemos donde debe estar una luz. Es necesario estar donde debe estar una luz. Jesús dice que no tiene sentido encender una luz y esconderla. Él parece darle a entender a sus discípulos: señores, yo no los estoy encendiendo para después poner encima de ustedes un cajón que cubra o impida que ustedes sean luz. Yo no voy a hacer algo tan absurdo. Si los estoy encendiendo es porque mi pensado, mi plan, mi propósito es colocarlos donde ustedes puedan realmente alumbrar. Jesús dice que no tiene sentido encender una luz y esconderla. Él dice: no se enciende una luz y se pone debajo de una vasija. ¿Quién va a hacer eso? Eso sería absurdo. Sino que la luz se pone en alto sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Una luz debe estar donde puede alumbrar a todos. Sobre el candelero. No tiene sentido una luz encendida, colocada en un lugar inapropiado, donde su energía se va a consumir sin ningún beneficio. Entonces es sobre el candelero donde se coloca, para que alumbre a todos. Si nosotros somos seguidores de Jesús, si somos verdaderamente discípulos de Jesús, somos declarados luz del mundo. Entonces nuestro lugar para alumbrar es el mundo. Nuestro lugar para alumbrar es donde quiera que el mundo se haya infiltrado, se manifieste. Muchas veces el mundo no es solamente lo que es externo a nosotros. El mundo no es solamente nuestro entorno. A veces el mundo está metido en nuestro hogar. A veces el mundo está metido en nuestros hijos. A veces el mundo está metido en lo que acostumbramos a hacer en lo privado. A veces el mundo está metido en lo que acostumbramos a hacer en familia. No siempre nosotros discernimos el mundo. Por tanto, Jesús enseña que el lugar para alumbrar y para ver las cosas con claridad es el mundo, y donde quiera que éste se manifieste. Moralmente el mundo es un ámbito de tinieblas, de ignorancia, de desconocimiento de las cosas de Dios. El cristiano comprometido será guiado en forma espontánea a ubicarse en donde percibe que hay tinieblas en las que puede alumbrar, en las que puede asumir una posición moral para ser luz. El apóstol Pablo escribía a los efesios y les decía: no se identifiquen para nada con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. Y para nosotros reprender las obras de las tinieblas, tenemos que discernirlas y tenemos que tener autoridad para reprenderlas, y el que Jesucristo sea real en nuestra vida para que seamos luz sobre esas tinieblas. Alumbrar es asumir una posición moral, ya sea en un debate,
o ante una conducta inmoral, o ante palabras o argumentos inmorales por parte de alguien a quien nosotros estemos en la obligación de guiar, de ayudar a entender las cosas y de iluminarle, o pronunciarnos en contra de algo que es injusto, opresivo o explotador. Cuando el creyente cristiano se manifiesta en medio de esas circunstancias de una manera valiente y fiel, comienza a hacer luz. Pero imagínese la tarea. La tarea simplemente se reduce en decir: alumbrar es ponernos en la mira de todos. Entonces, es necesario que estemos donde debe estar una luz, pero también para alumbrar, para que nuestra esperanza alumbre, es necesario que hagamos lo que debe hacer una luz. Esta pequeña fracción del discurso de Jesús en el monte llega a su punto más álgido, llega a su punto más alto cuando Jesús dice: así alumbre vuestra luz. Así alumbre vuestra luz. Aquí Jesús define detalladamente la función de ser luz. Miren bien, Jesús define la función de ser luz. Jesús se refiere a una totalidad con la expresión para que alumbre a todos los que están en casa. Y ya eso nos habla de la cercanía que el entorno en el que nosotros vivimos tiene con nosotros y nosotros con nuestro entorno. Jesús habla en términos sumamente familiares, sumamente cercanos. Nosotros en realidad somos más cercanos a los demás de lo que nos imaginamos. Tenemos mayor obligación moral y espiritual con otros de lo que nos imaginamos. La gente, ya sea en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia o en nuestro vecindario o en el trabajo o en la iglesia, nos observa más de cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Jesús dice que nuestra luz alumbre a través de nuestras buenas obras, a través de acciones sacrificadas, que permitamos que Cristo sea visto en nosotros por medio de lo que hacemos. La Nueva Traducción Viviente dice: dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. Entonces esto nos hace pensar en la idea de la horizontalidad. ¿Recuerdan que les hablaba de eso hace 8 días? La horizontalidad en acción. Pero no podemos considerar la horizontalidad sin tener presente la verticalidad de nuestra vida. Y déjenme decirles franca y sinceramente, hermanos, aquí es donde las cosas no parecen ser tan fáciles como podría pensarse. No, aquí es donde las cosas se vuelven complicadas. Pensemos en lo que es la luz en la horizontalidad. Es posible, es generalmente posible, y yo pienso que sucede con más frecuencia de lo que nosotros nos imaginamos. Es posible enfocarnos de tal manera dentro de la verticalidad de nuestra vida cristiana que nos olvidemos o no captemos la horizontalidad o el impacto de nuestra vida en la horizontalidad de nuestras acciones. Eso puede parecer extraño, pero pasa más veces de lo que nosotros podamos pensar. Si bien la perspectiva vertical es vital, ojo, la perspectiva vertical es vital, o sea, la relación con Dios, esa verticalidad se hace visible en la relación con nuestro prójimo.
Si nosotros queremos saber, lo decía yo hace 8 días y vuelvo y lo reitero esta mañana, si queremos saber qué tanto alguien ama a Dios, solo es necesario ver qué tanto ama a su prójimo. Y es más, nos preguntaríamos esta mañana hasta dónde nosotros estamos dispuestos a amar a nuestro prójimo. Y hasta dónde nosotros estaríamos dispuestos a hacer ajustes en nuestra vida por amor a nuestro prójimo. Vivimos en un mundo horizontal, donde mis acciones, mis actitudes o mi estilo de vida influyen en mi prójimo. Déjenme presentarles un caso. El apóstol Pablo, solamente déjenme les cuento, el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios hace referencia a este concepto de verticalidad y horizontalidad. En el capítulo 8 de 1 a los Corintios, Pablo nos cuenta de que en la iglesia de Corinto, y parece que era un problema también en la iglesia de Roma, aunque con algunas características diferentes, en la iglesia de Corinto había gente que le gustaba mucho comer carne, ¿ya? Y Pablo enfoca el mismo problema en la iglesia de Roma. Había gente que le gustaba comer carne, había otros que solo les gustaba comer legumbres. Había gente que le gustaba guardar días, el día sábado o el día domingo o el día lunes, les gustaba guardar días, pero otros consideraban que no había necesidad de guardar ningún día. Entonces, alguien que solo comía legumbres, le gustaba comer legumbres, de pronto comenzó a dar a entender que él comía legumbres, solo legumbres por causa de su fe. Porque un día vio a alguien comiendo carne y dijo: tú no puedes comer esa carne, porque esa carne es diabólica, porque esa carne fue ofrecida a los ídolos diabólicos, porque esa carne está maldita, porque esa carne es indebido que la comas. Y se creó un gran problema en la iglesia de Corinto. Un problema que comenzó a exasperar las relaciones entre los miembros de aquella iglesia. Entonces Pablo, en una pregunta que le hicieron con respecto a qué hacer en cuanto a ese problema, les dijo: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos el debido conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Acerca de los alimentos que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, les dice Pablo. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a la idolatría, comen como si el alimento fuera sacrificado a ídolos y su conciencia, que es débil, se contamina, les dice Pablo. Luego Pablo dice y hace una fuerte recomendación. Pablo dice: la única manera de solucionar un problema como ese es simple y sencillamente, dice en el versículo 9, 1 Corintios 8:9, procurad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar dedicado a los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y así, por tu conocimiento, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. ¡Ay, qué cosa! Alguien podría decir: caramba, ¿yo por qué tengo que dejar de comer carne solo porque al otro hermano no le gusta? ¿Yo por qué tengo que dejar de hacer esto, de hacer aquello? ¿Yo por qué tengo que dejar de ser así o de hablar de determinada forma? ¿Yo por qué tengo que dejar ciertas costumbres que tengo que a mí no me parecen malas, yo no considero malas, solo porque a alguien no le gusta? Y uno podría decir: bueno, eso es verdad hasta cierto punto. Y Pablo dice: el comer carne no debiera escandalizar a nadie, pero si alguien no entiende lo que tú estás haciendo, si alguien no comprende
la razón por la cual tú haces las cosas y no puedes discernir que para ti eso no representa necesariamente un problema, entonces lo que vas a resultar siendo es un tropiezo para tu hermano. ¿Vamos bien, hermanos? Yo creo que aquí es donde este concepto o modo de ver la vida comienza a cobrar mayor sentido. Ya lo dijimos hace 8 días. Indudablemente, la vida humana conlleva 3 aspectos esenciales: convivencia, relaciones y contacto. Convivencia, relaciones y contacto. Y es en ese ámbito de la convivencia, de las relaciones, del contacto, es donde debe darse a conocer lo que somos. Es en ese ámbito donde se verá la luz que hay en nosotros. Es en ese ámbito en donde podrá verse qué tan dispuestos estaríamos a hacer ajustes en nosotros para evitar que alguien tropiece. Es en ese ámbito donde nosotros estaríamos dispuestos a mostrar nuestra humildad y estar dispuestos a sacrificar algo que quizás a nosotros nos agrada, nos gusta, nos parece bien, solo para que el hermano que se escandaliza no se vaya de la iglesia. Jesús sabía que el mundo solo puede ser influido y encaminado a Dios por la convivencia, por las relaciones y por el contacto. En la medida en que nosotros le alumbremos el camino a otros. Amén, hermanos. Si usted piensa en una luz, por ejemplo una vela, hace muchísimos años, y quizás a algunos nos tocó en algún momento, no había luz eléctrica, sino que solo había velas. Las velas eran muy comunes. Piensen en una vela se enciende, pero nosotros no siempre somos conscientes del proceso que se está dando cuando se enciende una vela y cuando alumbra. Cuando Jesús habla de luz, Él está pensando en las pequeñas lámparas de aceite de olivo que tenían una mechita y se prendían y alumbraban con una luz muy tenue. Pero el elemento más aproximado, cercano y parecido a esas lámparas hoy en día es una vela. Usted piensa en una vela, piensa en una luz. Una vela se consume, una vela alumbra y una vela satisface. ¿Amén? Una vela se consume, una vela alumbra y una vela satisface. Piense en cada uno de los discípulos de Jesús, piense en su vida, piense en el llamado que Jesús está haciéndole a usted y que me está haciendo a mí. Si hemos de ser luces que alumbran, si hemos de ser o de permitir que la esperanza que hay en nosotros alumbre, primero tenemos que estar dispuestos a consumirnos. Consumirse significa estar dispuestos a sacrificar todo lo que sea, entregar todo lo que sea, tener la disposición y el compromiso necesario para que nuestra vida sea luz. Tenemos que estar dispuestos a alumbrar. Tenemos que estar dispuestos a permitir que Jesús nos coloque donde nos quiere usar para alumbrar. Tenemos que estar dispuestos a ser luz. En otras palabras, en los momentos en que nos sea exigido ser luz, reconocer que Dios nos está hablando y nosotros obedecer. Y tercero, tenemos que reconocer que la mejor recompensa de alumbrar es que habrá satisfacción. Habrá satisfacción. Jesús dice: así alumbre delante de los hombres, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y ¿qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Yo creo que el poder escuchar a alguien que diga: caramba, por el ejemplo que vi en el hermano tal,
o en la hermana tal, por el testimonio que vi en el hermano o en la hermana, por la enseñanza que Él me dio, por lo que Él hizo por mí, por lo que Él tuvo en cuenta mi necesidad, mi preocupación, mi criterio, por lo que Él hizo, hoy yo estoy en el camino de la luz y le doy gloria a Dios por eso. ¿Cuánto sacrificio habrá de costarnos ser luz? Que la gente sea guiada a hacerse a un buen concepto de Dios por nuestro testimonio. Ahí es donde está el reto más grande para la iglesia. Permítanme terminar diciendo, las cosas que tienen un propósito práctico, son útiles y que permiten la supervivencia, tienen un carácter de indispensable. La luz es un recurso indispensable porque ilumina, da seguridad, trae confort, nos permite ver. Desde tiempos inmemoriales la humanidad ha necesitado de la luz, al menos en el sentido físico. Pero aquí Jesús está usando luz en un sentido moral. Nosotros mismos tenemos la experiencia de haber andado en las tinieblas alguna vez en nuestra vida y en un momento dado como que una luz llegó a nuestra mente y a nuestro corazón y nos dimos cuenta que estábamos en un camino equivocado. ¿Por qué? Porque algo o alguien fue luz para nosotros. Es increíble esta afirmación que Jesús hace. Una luz es útil, solamente es útil cuando alumbra. La presencia influyente del creyente cristiano en el mundo es indispensable para la supervivencia moral de la sociedad. Y miremos la última diapositiva. ¿Qué es lo que dice allí? Si algo sucede en lo vertical, debe verse en lo horizontal. Amén. Repítalo conmigo. Si algo está sucediendo en su vida en lo vertical, que eso se vea en lo horizontal. Y yo le aseguro, muchos serán bendecidos. Y usted tendrá gozo y Dios le bendecirá. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén. Amén. Denle ese aplauso al Señor. Estemos de pie, por favor. Estemos de pie. Y allí en su lugar donde usted está, simplemente ore. Ore delante del Señor y dígale al Señor: Dios, ayúdame a hacer luz. Ore, por favor. Dios bueno, te alabamos, te exaltamos, te honramos, Señor Dios, pero más allá de eso, más allá de nuestras palabras, que sea nuestra vida, nuestro testimonio, el carácter de Cristo en nosotros, lo que te honre de manera sin igual. Qué reto tan grande tenemos, ser sal de la tierra y también ser la luz del mundo. Ser luz para los que andan en tinieblas, para los que ignoran algo, para los que necesitan un consejo, para los que necesitan un ejemplo, un modelo, para los que necesitan una palabra de aliento. No sé, Señor Dios, ayúdanos a hacer luz en la vida de aquellos que andan en tinieblas y que necesitan esperanza. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes y firmes en la fe, pero Señor, ayúdanos a saber de verdad negarnos más a nosotros mismos y dejar que Cristo sea más en nosotros. Ayúdanos a ser conscientes de que Cristo vive en nosotros y que ante los retos que la vida suele presentarnos a cada momento, no sea a mí a quien me ven, sino ayúdanos a permitir que sea Jesús a quien vean en mí. Padre, perdona nuestros pecados, nuestros errores. Ayúdanos a crecer en ser sal y en ser luz. Haz de esta iglesia una comunidad de hombres y mujeres fieles que son sal de la tierra y luz del mundo. Que donde quiera que vayamos, que estemos, Señor, sigamos manteniendo ese rol, ese papel, esa función, ese reto tan grande y sobre todo ese privilegio, unido
a las responsabilidades que conlleva. Gracias a Dios por habernos designado ser sal y ser luz. Que podamos de verdad practicarlo en todo momento, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, no sé, donde quiera que sea. Que el entorno en el que nosotros vivimos brille porque nosotros somos la luz que alumbra. Llénanos de valor, de fortaleza y danos sabiduría. Padre, toda la honra y la gloria y la alabanza sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, dígale a su hermano que está a su lado, tú eres luz en Cristo Jesús. Amén.